Bueno, buenas tardes para todos. Hoy tenemos el gran honor de recibir a Alberto Irigaray y Antonio Turnes, que nos van a hablar de un excelente cirujano y además artista, el profesor Rafael García Capurro. Realmente es un honor esta charla porque, bueno, seguimos uniendo artes, conociendo otros médicos, siguiendo distintas huellas de distintos profesionales que han sabido unir su carrera, su profesión al arte. Así que para nosotros es una gran alegría contar con la presencia de estos grandes compañeros que nos están acompañando desde el inicio de nuestra sociedad y que siempre son tan activos y brindan charlas y conferencias que realmente todos aprovechamos. Así que le doy la bienvenida a Alberto Irigaray para que hable el profesor Rafael García Capurro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Nelly por la presentación y a la sociedad por permitir estas actividades académicas, ¿no? Así que saludo a todos los que están acá presentes y saludo a los que nos están mirando por Zoom. Y la sociedad está muy activa, ¿verdad? Porque tenemos una presentación ahora a las 3:30 y tenemos una presentación de un libro dentro de un rato y después se va una delegación para Chile. Quiere decir que es algo vivo y fermentado. Bueno, nosotros presentamos este trabajo en la Sociedad de Historia de la Medicina, haciendo un poco, enfatizando la historia y dejando menos visible la parte artística. Y la doctora Aida Borteri nos pidió nos sugirió que lo presentáramos en SUMAR. Y nos pareció bien, así que incrementaremos la parte artística y vamos a sacar algo de la parte histórica. Pero yo creo que hay algunas cosas que les van a interesar a todos porque de la historia es muy llevadero. Nosotros pensamos, ¿por qué García Capurro tiene anteriormente García Lago, varias generaciones de García Lago y él, que es hijo de García Lagos y otra familia García Lago, termina siendo García Capurro? Entonces con Turnes empezamos a investigar hasta que llegamos al principio de 1800. Todavía no eran países independientes, ni Argentina, bueno, ni Buenos Aires, ni este lado del Río de la Plata. Y aparece una familia de Arguibel que tenía unos transportes entre Buenos Aires y España. Quiere decir que llevaban mercancía de un lado al otro y eligieron bien, eligieron del bando independentista, quiere decir que iban a tener la posibilidad de seguir. Luego vamos a ver por qué está relacionado con García Capurro. Pero miren ustedes que en 1835 esa familia de Argibel se viene a este lado del Río de la Plata y compra unas tierras que están situadas al este del arroyo Carrasco, y fíjense los límites, ¿no? Compraron todas las tierras que estaban al sur del arroyo
Toledo. Quiere decir que desde el Arroyo Toledo, piensen dónde queda Toledo, hasta el Río de la Plata, compró todo. Y era al este, quiere decir que el límite del oeste era el Arroyo Carrasco, y al este iba hasta el Arroyo Pano. Eso fue en 1835. En 1940, 100 años después, la familia García Lagos decide donar un trozo bastante importante de tierra con la finalidad de que le hicieran un camino que uniera todas esas tierras con un camino hacia el este que yo pienso que probablemente sea Giannatasio, lo que hoy es Giannatasio. Lo que donó el gobierno del momento le puso el nombre de Parque Roosevelt. Así que todo el Parque Roosevelt fue donado por la familia García Lagos. Y el gobierno inmediatamente contrató a un paisajista francés que se llamaba Carlos Racine para que hiciera allí el trabajo que todos ahora conocemos. No puede, según la donación, ser vendido o utilizado para otra cosa que no sea un parque. Bueno, en Buenos Aires, mire que estamos bastante lejos, ¿no? Don Ildefonso Doroteo García de Arguibel se casa con Carolina Lagos y ahí empieza el apellido García Lagos. Tuvieron 11 hijos, como era el estilo en aquella época, y uno de ellos se llamaba, a ver cómo empiezo, ahí. Uno de ellos se llamaba Horacio Alejandro García Lagos Villarín. En aquella época, cuando se ponía un guión, significaba que era un apellido compuesto. Y así creímos nosotros. Fíjense que, mire dónde estamos, ¿no? Recién estamos en 1835, Horacio Alejandro nació en el 44 y se trasladó a Montevideo. Algunos dicen que es médico, esta foto bastante deteriorada, pero foto al fin. Y Turnes, investigando, encontró en un diario, un magazine de la época, alguien con el mismo nombre y apellido, todo igual. Así que a lo mejor son la misma persona y era presidente del Ferrocarril Central del Uruguay. Ese matrimonio tuvo un hijo que fue el doctor Horacio García Lagos, el profesor García Lagos, padre de García Capurro. En realidad, García Lagos renunció a tener los apellidos maternos, porque estos eran los apellidos de la madre, y él prefirió seguir siendo Horacio García Lagos, que es el padre de nuestra autobiografía. Horacio García Lagos, que era el profesor de cirugía, se casó con Emma Sara Capurro. Yo no sé si el apellido Capurro era muy importante en aquella época. Piensen en todas las cosas que tienen apellidos Capurro que son de dominio público. Lo cierto que los hijos de García Lagos dejaron en la tercera generación de llamarse García Lagos y pasaron a llamarse García Capurro. Tuvo 6 hijos. Y por orden sería Horacio, que es un nombre que se repite, que vivió en Las Brujas y siempre ellos prefirieron ir al oeste cuando la tierra que tenían comprada era hacia el este. El segundo hijo, Rafael, a quien nos vamos a referir, Federico, que fueron médicos, Federico García Capurro,
Después viene Rodolfo, Jaime, que es el único que está vivo, y Emma, que es la última de los hijos. Esta es la foto de García Lagos, que falleció en el año 56, y más o menos por ahí, unos años antes, fue cuando García Capurro comenzó a trabajar en el Hospital Británico. Esto, como se dice, que fue quien operó a Chaplin cuando Chaplin hizo todo un pasaje por Sudamérica con una compañía de clown, y se dice que fue García Lagos el que lo operó en el antiguo Hospital Británico, que puede ser porque siempre los extranjeros iban, que estaba en Lindolfo Cuesta. El anterior Hospital Británico, o primero de todo, estaba en Lindolfo Cuesta. O lo operó en el Maciel, que estaba muy cerca, o en el antiguo Hospital Británico, a Chaplin. Bueno, gracias a la señora Smart, que nos contactó otro colega, pudimos obtener todos estos documentos. Esta es la partida de nacimiento de Rafael Enrique Horacio García Capurro. Acá está el casamiento, la libreta de casamiento. Que se casó con Margarita Spangenberg. Acá tiene la foto del casamiento, Margarita Méndez Spangenberg con García Capurro. Ahora miren qué interesante acá. Cuando sacó la credencial, aparece la partida de nacimiento que dice Rafael Enrique García. Dice, ¿cómo le gusta que usted le diga? A mí me gusta que me llame Rafael García Capurro. Quiere decir que ese apellido ya quedó. Acá tenemos la foto de la credencial. Al principio no teníamos ninguna foto de García Capurro y después, por suerte, aparecieron más. Y acá son los 3 hijos que tuvo, porque voy a hacer un pequeño raconto de Rafael Enrique, que es el hijo mayor, Margarita Emma, que es la hija del medio, que es hermana, y Enrique Horacio. Acá está cuando se casó. Es la única foto que hay de García Capurro y de García Lagos y todo con bigote. No existía que ellos tuvieran bigote. Y atrás de esta foto, atrás, escribió: por capricho de mi niña, debajo de mi prominente naso, he dejado crecer en sacrificio mudo algo que se parece mucho a un bicho peludo. Y ese le regaló esta foto, y al parecer fue por capricho de su esposa. Rafael Enrique, ahora vamos a hablar, pero antes voy a hacer una disquisición acerca del accidente que tuvo Rafael Enrique García Méndez. A los 21 años de edad, en el río Salsipuedes, se tiró de cabeza y al haber poca agua tuvo un accidente terrible que lo dejó casi cuadripléjico. Claro, García Capurro debe haber hecho todos los trámites para que lo fueran a buscar y lo trasladaron a Paso de los Toros, y el comandante de la Fuerza Aérea era Tireo Larregorges, que según supe era familiar de nuestro conocido el profesor Larregorges, el cirujano. Fueron en helicóptero, lo trajeron,
y el padre inmediatamente le mejoró unas sillas de ruedas, en fin, una cantidad de cosas. Y increíblemente, como recién hablamos con Osvaldo, este problema lo transformó en un individuo con una vida muy fructífera. Vivió hasta los 67 años con este problema. Fue un comerciante exitoso. Se casó con Dagmar Roeslar, con quien tuvo 4 hijos. Y uno de los cuales, que era la nieta, la que nos proporcionó Esmar García Roeslar, la nieta, es la que nos proporcionó todos estos datos y guardó todo esto. Y en la Sociedad de Historia de la Medicina, cuando se presentan así, que hay un familiar que guarda las cosas, 99% de los casos son mujeres. Como que las mujeres son las que valoran más la actividad de la familia. Increíblemente, ¿no? Porque siempre dice, tú no es lo mismo, cuando investiga, siempre va y son las familiares mujeres las que han guardado. Bueno, García Capurro pasó por el Hospital Maciel, el servicio de Iraola, después pasó por el Hospital Pasteur, el servicio de Blanco Acevedo, y en aquel momento no estaban delimitadas las especialidades. Y se fue con Héctor Ardao, a quien Turnes, en el libro dedicado a Héctor Ardao, lo llama el primer maestro de la cirugía plástica. Fueron con García Capurro y Héctor Ardao a Rosario a ver a Lelio Seno, que era muy famoso porque fue el primero en Argentina, uno de los primeros en fundar la cirugía de la mano y tener libros en aquella época, ¿no? Libros sobre cirugía plástica de Lelio Seno. Acá está cuando en 1940 pasaron por el Hospital Británico de Rosario, que es tremendo hospital, ¿no? Y también eran ortopedistas, así que García Capurro era multifacético, ¿no? Era cirujano general brillante. Ahora les voy a mostrar 3 inventos que hizo, absolutamente inventados por él, no copiado de nadie. Y Ardao lo mismo. No había especialidades, por algo Héctor Ardao fue casi el primer profesor de cirugía plástica. Acá cuando empezó en el año García Capurro, a la muerte de su padre, ingresó al Sanatorio Británico en el 42. Ustedes alguna vez se preguntaron qué hay en la casona esa que está en la esquina, que está el nombre antiguo del primer hospital, y ahí arriba. Esas son habitaciones pagas por la Embajada Británica para los ciudadanos británicos que no tienen medios económicos, y les paga la Embajada la estadía en esa zona. Bueno, fue levantado en 1912 cuando se mudó desde la Ciudad Vieja al nuevo hospital. Bueno, y ahí estaba Char, estaba Stana, bueno, y hacían jornadas de AFE. Acá están los 3 inventos, y terminamos la parte, diríamos, quirúrgica, señeros de García Capurro. Esto está escrito por él, y es lo que se usa hoy en todo el mundo. Y antes de esto no existía, y hoy se usa en todo el mundo, que es
la extracción del aire de la sala de operaciones mediante algo que inyectaba aire en la parte alta y lo extraía casi junto al piso del aire. Y él puso acá, en 10 minutos tenía el aire cambiado. Eso hizo que las salas del Hospital Británico hubiera muy pocas infecciones, muy pocas infecciones. Mejoró totalmente las infecciones postoperatorias. Esto fue ideado y pintado por García Capurro. El segundo, que ustedes algunos, si hizo algún pasaje por cirugía, se recordarán, es esa valva que se llamaba en Uruguay y Argentina, la valva de García Capurro. Casi no había operaciones que nos dijeran la valva de García Capurro, que era una valva que se automantenía a los bordes de la mesa de operaciones y se automantenía en su lugar y evitando que un ayudante estuviera todo el tiempo sosteniendo la valva. Bueno, se hizo muy famosa en Europa, sobre todo en España, que se le llamaba la valva de Montevideo en España. Y esto fue ratificado muchas veces por cirujanos que venían de Madrid. Cuando tú abrías el abdomen, antes era de una visualización amplia del abdomen, se abría el abdomen, se abría el tórax, y entonces separaba la pared abdominal y te dejaba a la vista los intestinos, el hígado. La función era separar, quedar separado todo y que nadie estuviera tironeando la valva. Quedaba atada de un lado y del otro a la mesa de operaciones y hasta que no terminaba la operación no se sacaba. Bueno, cuando presentamos esto, estaba el profesor Russo y dice, déjame que te diga, yo la uso hasta ahora en los grandes derrames y ascitis para visualizar, usamos la valva de García Capurro ahora, no es que se dejó de usar. Así que fíjese. Y por último, hizo el primer trasplante de un fémur. Total, era un paciente que tenía una hidratidosis del fémur y era cortarle la pierna o hacer esta operación que planeó García Capurro. Pedro Víctor Pedemonte, que fue uno de los iniciadores, era traumatólogo, iniciador de la cirugía plástica y entusiasta, y estaba en el Instituto de Traumatología, cuando había un tumor de un hueso chico, que era la tercer falange, él la sacaba y le ponía una tercer falange de un cadáver. Y como el pulpejo del dedo es tan irrigado, ese hueso, que era un hueso muy pequeño, vivía. Y García Capurro le propone de sacar todo el fémur y poner nada menos que el hueso más largo del cuerpo. Y el encargado de sacar el hueso y llevarlo, fue Pedemonte. Llevó un hueso de una mujer que era 3 centímetros más corto que el que sacaron, pero ya estaba todo jugado y lo pusieron. Esa operación única, primera en el mundo, después se supo y le hicieron homenajes. Funcionó bien, el paciente empezó a caminar después de unos meses de inmovilización, se fracturó una vez y consolidó, quiere decir que el fémur estaba totalmente sano o vivo. Esto es como se hace ahora, es decir, que se une los vasitos y no se lleva más un hueso solo, se unen las arterias y las venas y el hueso se vasculariza en el momento. Bueno, y acá tengo un cuento muy, muy interesante. Harold Gillis, que fue nombrado Sir por la reina, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial adquirió tal experiencia con el tratamiento de los injertos, de los colgajos, de las heridas de mano. Bueno, tanto es así que Guillermo Fossati contó una vez que querían hacer un país pequeño que solo se ocupara de recuperar todos los heridos de guerra.
Bueno, después de Gillis es la cirugía plástica moderna. Antes es otra cosa. Pero Gillis fue el fundador, creó instrumentos. Es como el faro. Y vino a Montevideo Gillis. Primero lo habían ido a visitar Guillermo Fossati una vez y Héctor Lardao otra vez, que Héctor Lardao trajo una cuchilla de injerto y su vanagloria era: tengo la cuchilla de injerto fabricada con las rejas de Londres, porque no había acero. Durante la guerra fue Héctor Lardao, fue corresponsal de guerra, mandaba partes de guerra que aparecían en los diarios de Uruguay. Así que él decía: mi cuchilla no hay otra en Uruguay. Está hecha con las rejas de Londres. ¿Y saben quién tiene esa cuchilla? ¿Está conectado Antonio? Sí. Bueno, Antonio Turnes tiene la cuchilla de Héctor Lardao. Así que en su momento le dará el lugar que corresponde a esto, que es casi un monumento. Es la cuchilla de sacar injertos que vino Gillis a enseñar eso. Entonces Gillis, por el 1955, hizo una gira mundial, ¿no? Así que era como los Rolling Stones. Iban para un lado, iban para el otro, iban para otro, se dedicó a enseñar. Y vino a Montevideo y fue al Hospital Británico. Como digo, ya tenía amigos que los conocía. Entonces, mire qué interesante, le dice a García Capurro: yo voy a hacer un injerto de piel y a mí me gustaría que usted hiciera otro injerto de piel. Y bueno, aquel no iba a tirar para atrás. Así que estaba lleno, todo el mundo quería aprender, eran cosas nuevas. Gillis hace su injerto de piel y García Capurro hace su injerto de piel. Y hay que curarlo más o menos al cuarto día, pero Gillis se iba y al tercer día lo curaron. Los injertos de piel son piel que está viva, que se saca de su lecho, por lo tanto, si no se irriga con algo, se muere. ¿Y cómo se irriga? Se pone arriba de una zona que esté granulante o roja y empiezan a crecer desde la zona que nosotros llamamos receptora al injerto vasos microscópicos que empiezan a llevar sangre a la piel que está allí arriba. Esa es la base de los injertos de piel que tardaron, miren cuántos años, miles de años para que se empezaran a hacer injertos de piel. 2 o 3 mil años, porque esto empezó con Gillis. Antes había habido un francés que hizo bueno, pero no vamos a hablar de los injertos de piel. Lo cierto es que el injerto de piel lo tiene que curar el cirujano. No hay vuelta, porque si alguien viene otro médico, una enfermera, una NER, y tironea, lo desprende, sangra, se pierde lo que está aprendido. Bueno, entonces, cada uno tenía que curar su injerto. Gillis curó su injerto, cuando lo miraron estaba rosado, y muchos aplausos para él. Lo volvió a curar, y cuando iban caminando a curar el injerto de piel de García Capurro, le hizo casi como una zancadilla, porque le dijo: ¿cómo piensa que va a estar su injerto? Entonces García Capurro dijo: y pienso que va a estar bien. Y bueno, fueron, y efectivamente estaba bien. Rosadito, ahí casi irrigado, locura. Y cuando se van, vienen los amigos del británico de García Capurro, que tenía cierta confianza. Le dice: ¿no te parece que fue arriesgado decirle al profesor Gillis que tu injerto iba a estar bien? Y si no estaba bien, mirá, no pude dormir anoche. Era tanta la ansiedad que me vine, lo curé y estaba bárbaro. Así que le ganó la cueriada García Capurro. Bueno,
hizo un museo que ahora no fue llevado adelante. Y miren, estos dibujos estaban en la sala de estar del médico en un pizarrón hecho a tiza. Fíjense la luz y el sentido de profundidad que tiene este dibujo. García Capurro hizo todos los deportes que uno quiera pensar. Nadaba, corría carreras de auto, hacía equitación, andaba a caballo, de todo. Andaba en bicicleta y se compró una embarcación de 2 palos bastante grande que se llama Carina. Así que yo diría, por todo lo que ustedes van a ver ahora, entramos en la parte artística, digamos, encontró su lugar en el mundo. Como Cherro pienso que tiene su lugar en el mundo en las Toscas, y cada uno tiene su lugar en el mundo, en algún lugar que sabe que está bien, que puede pensar, que puede meditar y que está tranquilo. Entonces, él encontró ese lugar en el río Santa Lucía. Y ahí iba casi todos los fines de semana, casi todos los fines de semana. Claro que tenía sus amigos, ¿no? Que estaba Varela Feijó, Barreneche, que después quedó en el lugar de él, Raúl Morelli, que más frecuente, Aldo Roncagliolo, el cirujano plástico, y su señora Cristina, eran los que iban más frecuente con él al barco. Ahora era una preciosura, pero no siempre iba todos los amigos, él iba. Y entonces era cuando, estando solo, meditando en un libro que le llamaba el libro de bitácora, que ahora lo van a ver, y que es un privilegio porque no se lo mostraba ni a sus amigos. Quiere decir que ustedes, los de Sumar, tienen el privilegio de ver una cosa que él lo tenía guardado y lo escribía, y no escribía, hoy salí para el norte, no, él escribía lo que sentía en el libro de bitácora. Era como un diario aquello, ¿no? Bueno, este es el descubrimiento del río Santa Lucía, ¿no? Que antes se llamaba Río de los Patos, y cuando no estaba el puente aún en el río Santa Lucía, se cruzaba en bote. Este es el libro de bitácora. Miren ustedes el tamaño gigantesco. Eran casi 3 lapiceras o 2 lapiceras y media, ¿no? Y ahí hacía sus dibujos y hacía los poemas que vamos a leer. Así que como yo soy, no me gusta que diga, ¿para qué muestra eso si no lo podemos leer? Yo lo voy a leer. Y ustedes me van a escuchar. Respetuosamente se llama. Pasó la tormenta, el viento aún sopla. Un nudo de nubes la luna desata. El álamo blanco agita sus hojas, formando en lo alto espumas de plata. Despiertan los grillos y también las ranas, entonan su canto a más y mejor, llenando el abra hasta la mañana de vida y misterio en derredor. Descalza en el pasto, marchas a mi lado, flotas en la noche, los brazos en cruz. ¿Por qué es que ahora tú me has mirado? Brillan en tus ojos 2 bichos de luz. Se ha roto el encanto en este momento, retosa en mi pecho el corazón. Perdón, perdón, si ahora siento el calor de tu aliento, yo soy respetuoso, sí, mas no de cartón. Y esos son dibujos hechos por él, generalmente es
usa una tinta, y en algunos sería, si lo tuviéramos que definir ahora, hiperrealismo, ¿no? Ahora, esto, que no es hiperrealista, sino todo más adelante van a tener la explicación. Él piensa que todos los que han visitado el río Santa Lucía, en algún lugar han dejado parte de sí que está allí, mirando lo que sucede en el río. Y acá cambió el color por un color más ocre y tenemos a un lugareño que está remando con su bote en la orilla del río. También tiene su picardía, ¿no? Y esto se llama los bichos. Así que préstenme más atención que en lugar de leer lo que se ve poco. A unos amigos que tengo, hoy yo les quiero cantar, pues les debo agradecer lo que aquí van a escuchar. Gracias a ellos son míos de mi sola propiedad, de ríos, arroyos y montes, toda una inmensidad. Saben correr a la gente y así cuidan del río, que si no fuera por ellos, esto sería un gentío. Si hace calor, los tábanos. Por la noche, los mosquitos. Si hay humedad, los jejenes, pronto los sacan cortitos. Si algún pueblero inocente al río viene a acampar, las huestes de mis amigos pronto los van a atacar. Él se sentía en su entorno y como que los bichos atacarían a los otros y no a él. Es interesantísimo, ¿no? Porque era amigo de la flora y la fauna que lo rodeaba. Este es hiperrealista, ¿no? Las orillas del río pintadas con un color y del otro lado un color más marrón, diríamos. Esto no lo voy a traducir. Él sabía hablar en inglés, en alemán, porque tenía una institutriz alemana que viajaba con él, con el padre y los hermanos, para que no perdieran la escolaridad, dado que García Lagos viajaba mucho. Entonces, hasta ha hecho versos en alemán y ha hecho escritos en inglés. Pero acá hay dos cosas importantes, ¿no? Que el agua está absolutamente tranquila y la vida no es amarga. Así que el lugar en el mundo es el río Santa Lucía. En un momento hay unas descripciones en los diarios de la época de que alguien había visto un puma a las orillas del río. Y él pensó que no había un puma, sino era una gata y la dibujó tal cual está acá. Acá ¿tiene la fecha ahí o no? No, sí, 1969. Y él prefería creer que más que un puma era el espíritu femenino que dibujó y plasmó ahí. Bueno, esta es la última que yo voy a leer para que vean el amor que tenía a ese derredor. El río Santa Lucía se une con el río San José y el principal afluente es el arroyo La Lista, se llama. Un oscuro espejo de agua que ondula canta en mi oído, el grillo del silencio. Yo en este momento de noche siento el grillo del silencio. ¿Alguno más escucha el grillo del silencio? El ruidito que uno tiene,
Empiezo de nuevo. Un oscuro espejo de agua que ondula, canta en mi oído el grillo del silencio. El monte sigue escuchando un ruido que no llega. Esta noche lista quiero que seas para mí solo. Escucho un murmullo, las brumas se retuercen y forman los espíritus de los que de ti estuvieron enamorados. Levanto la vista de las ramas de los árboles, cuelgan jirones de sus almas. ¿Por qué han venido? Especialmente esta noche, están celosos si quieren molestarme. La verdad esta es que eres muy linda, pero un poco loca. Te has dejado querer por demasiado. Quisiera haber sido el único en quererte. Quisiera ser el único que hasta aquí ha llegado. Hace muchos, muchos años, un indio tuvo esa suerte. Él hizo este mapa, el río Santa Lucía es este, y acá pintó el puma verdadero que le dijeron que había, y el arroyo de la lista es este que va por acá. Ahora van a ver qué paradoja hace. Acá tienen. Lo voy a leer para los que están escuchando. En el arroyo colorado llega la noche y su velo, leguas de paja y barro, pero estamos en el cielo. Quiere decir que si le llamaban arroyo colorado, el agua sería absolutamente marrón, con barro y paja, pero estaba en el cielo. No tiene nada de raro que yo le cante a este río, pues como ustedes lo saben, todo este río es mío. Vienen con los amigos, le decía, me voy a mi río. Bueno, y se ve que no la aflojaba porque iba cuando había niebla, en todo momento. Y esto es una escultura que hizo con laurel paraguayo. Y le llamó que iba a ser el dios del río. Entonces le llamó Bartolo al dios del río. Y su hermana Emma lo secundó tanto que le hizo un pequeño canto al dios del río. Esto que Emma le pone, como dice acá, payada al dios. Hizo una payada, larguísima, porque sigue en otro lugar. Pero lo principal dice, escuchen bichos del monte, los pájaros y los pescados. Un nuevo Dios ha llegado que nos viene a proteger y en un horcón se ha sentado para quien lo quiera ver. Lo pusieron en un horcón de un árbol y empezaron a hacer, que antes no existía y ustedes recordarán, y hace poco se hizo, un desfile el día del río Santa Lucía y desfilan los barcos que están allí y se ilumina el puente, y, en fin, en la barra es todo un festejo. Así que eso lo empezó él, a alabar a ese Dios del río. ¿Y qué pasó con Bartolo? Un día llegaron y no estaba Bartolo. Y entonces, como era querido por todos, dijeron, vamos a buscar, hoy es el día de buscar a Bartolo. Entonces salieron todos, en los barcos, en todo, a buscar a Bartolo. Y lo encontraron, tirado en unos pajonales, estaba tal cual está acá. Y podríamos decir un poco que Bartolo sigue vivo porque está en la casa de la nieta de García Capurro. Lo rescató, se fue a la casa, lo llevó y se
está allí después de tantos años de el abuelo haber fallecido. Y la mayoría son mujeres las que cuidan los legados familiares. Esto es en 1966, él pone un cuento para mí. El cuento es muy largo, ¿no? Pero yo se lo resumo. Él va con el barco, sueña que va con el barco hasta lo más alto del río. Cuando ya no puede avanzar con el barco, pone un bote y sigue remando hasta ver hasta donde nace el río. A un lado de esa zona aparece lo que él llama la casa de los Capurros. Entonces sueña que ve a su madre en una hamaca, esas hamacas que colgaban de los árboles, y al padre en el mismo lugar. Ese es el cuento para mí. Bueno, no tuvo carrera en lo judelar, no tuvo. Por eso siempre creó como una escuela en el Hospital Británico. Sin embargo, todos los cirujanos le reconocieron todo lo que hacía. Fue presidente de la Sociedad de Cirugía en el 55. Esta era la única foto que había en todos los libros que buscábamos, hasta que empezaron a aparecer todas estas que ustedes han visto. El Imperio Británico le dio una condecoración y él casi no la mostraba. Y pensar que el otro día vi unas películas y eso, que la gente de Qatar y eso, y se muere para que, aún comprando, tener una condecoración del reinado de Inglaterra. Esto se llama Ivo, una cosa así, es una condecoración del British Empire, que se la dio la embajada acá en Uruguay, y es una orden que creo que la comenzó a entregar Jorge V. Sería casi el único que tendría esta condecoración en Uruguay. Nunca hacía mención de eso. Y Turnes entonces empezó a buscar y obtuvo unas fotos que le hicieron una distinción sindical. Fíjense qué meritorio, ¿no? Porque si uno no tiene en general carrera docente, pasa como desapercibido. Y él fue reconocido por el SMU, por la Sociedad de Cirugía. Acá está el doctor Rubio, le está entregando la distinción sindical ya bastante avanzado en 1900. Él nació en 1904, en 1987. Bueno, tú no se los conoce a todos, claro, tanto tiempo en el SMU, pero creo que es Crotosini. Ibarra, me parece, el profesor Ibarra, me parece Acá está de nuevo con Rubio. Este es Crotosini. Acá. Y tiene, a lo mejor recibió la condecoración el mismo día. Fíjense que tiene una medalla acá. El Día Internacional del Médico. Esto creo, este salón, que yo fui varias veces, era en el Sanatorio 1. En el Sanatorio 1, antes de mudarse a Boulevard Artigas. Y acá tenemos a un doctor Antonio Turnes, jovencito, que cada vez que mirará esta foto dirá cómo han pasado los años. Bueno, eso es todo. Gracias. Una amplia sonrisa de
Bueno, espero que les haya gustado. Neddy dice que era polifacético y yo le estaba explicando que evidentemente encontró el lugar donde tener un rato de tranquilidad porque todos los alumnos decían que si lo llamaban por una emergencia que no sabían resolver, él se venía al británico. Así que la responsabilidad de ser el cirujano jefe nunca la abandonó. Además está bueno lo de la parte de escritura por el humor. ¿Puede repetirlo? Y además, la parte de la escritura, lo que noté es el humor, ¿no? Que tiene, que es difícil a veces escribir con humor. Y este humor pícaro, ¿no? Hablando de la naturaleza y de los bichos, la verdad que muy bueno. Yo tengo una pregunta. Soy Omar Villalba, seguro me conocen la voz. Alberto, ¿tú fuiste también alumno de él? Nosotros empezamos a ir al británico. El que estaba en el sanatorio británico y él lo formó de cirugía plástica y lo sucedió en esa especialidad era Aldo Roncaglione. Y su señora, que eran muy amigos, Aldo Roncaglione. Cuento una cosa muy chiquita porque se aplica para todo el mundo, ¿no? Aldo Roncaglione tenía una operación muy difícil de un tumor de cara enorme. Estaba preocupadísimo porque nunca lo había hecho y entonces le preguntaba a uno, le preguntaba al otro, le preguntaba al otro. Y el día antes de la operación todavía estaba ahí preguntando. Entonces lo agarra García Capurro y le dice: Aldo, ya le preguntó a todos los que querían. Ahora vaya a su casa y sueñe la operación. Desde el principio al final. Sueñe lo que va a hacer. Y es una lección. Yo he hecho eso muchas veces, pero muchas veces. Si ahora tranquilidad, cómo empiezo, cómo sigo, cómo hago, cómo termino. Así que eso de soñar es una cosa muy buena. Tú me preguntaste, entonces empezamos, ahí cuando empezamos a hacer cosas de microcirugía, y Aldo estaba en el equipo nuestro, y estaba Enrique Fossati, y un día lo veo parado delante mío. Estamos operando, levanto la vista, él estaba ahí. Entraba a la sala de operaciones como si estuviera en la esquina de la casa. Así que le tenía tanta confianza a la circulación de aire que entraba de pantalones, camisa y una túnica blanca. Y se tapaba la boca, como muchos habremos hecho en algún momento, con el antebrazo. Así que hacía así y me miraba. Y así iba sala por sala, viendo lo que hacían todos los cirujanos. Como buen cirujano jefe, él controlaba todo. Y yo le digo: ¿lo viste cómo estaba vestido? Él siempre se decía. Y el británico era su casa. Yo le decía a la nieta, llegábamos y era como una veneración. Venía una persona en servicio, cuando él llegaba, le traía una bandejita, un café, una jarrita de leche, una gacetita y una mermelada. Así 10 años seguidos. Desayunar en el británico era sagrado.
Muchas gracias, Alberto. O sea que indirectamente fuiste alumno y él dejó una escuela, sin duda, ¿no? Sí, que felicitar a los autores porque la verdad que es un trabajo muy intensamente documentado, ¿no? Porque ir tan atrás como hicieron ustedes para ir arrancando el origen del apellido y eso no es común, ¿no? Que hagan. Así que bueno, felicitarlos, muy lindo todo. Adelante. Adelante, Patricia Destro. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero felicitar a Alberto por la exposición que estuvo muy entretenida, con datos muy interesantes. La verdad que ese hombre fue un genio, tuvo altísimas capacidades, fue un pionero de lo que él hizo, marcó historia, pero además desarrolló un montón de artes que seguramente le ayudaban en su momento, capaz que también a sacarte un poco el estrés de arriba y poder, ¿no? Pero digo, en una época que mucho más complicada que ahora, porque vos ahora trabajás mucho, no tenés mucho tiempo, pero te compras un curso online de dibujo, ¿no? Podés establecer un montón de cosas que en aquel momento me imagino que la accesibilidad al conocimiento era más cuesta arriba, era encontrar una persona que te enseñara o que te explicara, o él mismo ir en la búsqueda de tanta cosa distinta. Así que la verdad que me hubiera encantado conocer a este doctor, a García Capurro, y bueno, me encantó la presentación. Muchas gracias. Me dijeron que está pidiendo Horacio Pitamiglio. Adelante, por favor. Está silenciado, Horacio. No fui alumno de García Capurro, pero tuve un trato bastante próximo con él, puesto que ayudaba a algunos de los cirujanos puntuales que operaban en el Hospital Británico. Y uno de los rasgos distintivos de García Capurro era la capacidad de improvisar soluciones que no estaban en el libro y que lo hacía con los materiales de los que disponía. Me acuerdo que en una ocasión pidió un drenaje de tórax y no había, luego de lo cual pidió una goma de aspirador, le drenó el tórax con esa goma y lo dejó con un drenaje bajo agua que funcionó fantásticamente bien. Y así él, en múltiples ocasiones, inventó, por decirlo de alguna manera, procedimientos quirúrgicos poco ortodoxos, pero que ayudaban a salir del paso no solo a él, sino a quienes también estaban a su alrededor. Yo quiero recordar una figura joven, que falleció joven, del Hospital Británico, que era el doctor Bermúdez, colega del más o menos del mismo tiempo que Raúl Morelli, y que fue un brillante cirujano que desapareció prematuramente. La parte artística de García Capurro no la conozco, pero la foto que tú mostraste de aquel patio con sus rayos de luz estuvo, creo que años, en un pizarrón en el cuarto de médico de la sala de operaciones, y me parece que era de García Capurro y en colaboración con uno de los anestesistas de aquella época, que era el doctor Trilla. Esto es lo que quiero decir. Gracias y te felicito. Realmente fue una muy linda, entretenida y sobre todo instructiva charla. Bueno, tal como dice Pitamiglio, Horacio, los alumnos que escribieron sobre él, sobre los que leímos algunos párrafos, todo lo que está escrito, decía que ellos le tenían tanta fe que no importaba el paciente que viniera, que le tenían una confianza tan grande que decía que García Capurro de alguna forma
lo iba a solucionar. Así que esto es lo que dice Horacio, tal cual, era creativo sobre la marcha. Gracias a lo que dijeron los del Zoom, a Patricia y a Horacio. ¿Alguien más quiere intervenir de los compañeros que están en el Zoom? ¿O presentes acá? Quería preguntarte, Alberto, ¿quedaron obras, pinturas de él en algún lugar, más allá de las que nos presentaste? ¿Crees que no te van a oír? Había una que Horacio se debe acordar también en un pizarrón del estar médico, que era la orilla del río y el barco de él. Y con un árbol que parecía caer así como un sauce llorón. Un día dijeron que limpiaran un poco el estar médico y vino un personal de mantenimiento y borró todo. Borró todo. Digo, hablando de eso, que no me quedó, tú seguramente lo dijiste, la bitácora, ¿la guarda también la nieta? Sí. Qué extraordinario, ¿no? ¿Y de cuántos años es esa bitácora? Desde que empezó, pienso que por el 41, 42, él empezó con su barco y empezó a escribir, que no era una bitácora, al final era como un diario íntimo, ¿no? Así que sirvió para mucho, porque sirvió para conocerlo. Porque si supiéramos solo la obra quirúrgica, era la mitad de lo que era. Se me ocurre justamente ahora una reflexión, ¿no? Es un ejemplo y un impulso para nuestra sociedad, que como tú dijiste es muy fermental. Un hombre que escribía poesías, escribió textos también, el cuento que tú comentabas, dibujaba excelentemente bien, bueno, tenía sus dotes de ingeniero, digamos, al diseñar piezas que se usaron y se usan hasta el día de hoy, como dijo Luisito Russo, para la cirugía. Por otro lado también pintaba, ¿no? Pintaba con tiza, ¿no? También deportista, si bien no es un arte, aunque puede llegar a serlo. Si uno ve a veces a Messi o ve a Maradona, es todo un arte. Y, no sé, bueno, y por supuesto, lo hizo referencia a Horacio, la talla, que tenemos excelentes talladores en la sociedad. Me dejó maravillado la talla que hizo, ¿no? Del dios Bartolo. Bueno, agradecer a todos los compañeros que están en el Zoom, agradecer a los compañeros que están presentes y por supuesto a Antonio y Alberto, muchísimas, pero muchísimas gracias, porque de esta manera se disfruta el arte y de esta manera nos acordamos también de nuestros maestros. Así que muchas gracias. Les quiero decir que, como todas las actividades, está siendo grabada por Lucía y calculo que más tardar mañana ya vamos a estar difundiendo el enlace a nuestro canal, nuestro nuevo canal de YouTube, para que se pueda ver la actividad. Perdón, Miguel Cherro está pidiendo la palabra. Ah, disculpen. Adelante, Miguel, por favor. Bueno, gracias Antonio, gracias Omar y gracias Aida por haber sugerido que esta presentación tan importante de Alberto y Antonio se hiciera además en Sumar. Yo creo desde hace mucho tiempo que la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y Sumar, también como otras sociedades, tienen muchas actividades
que son compartibles y que me parece enriquecen a las dos. Entonces, te agradezco mucho la propuesta, Ida, y me parece muy bien que Antonio y Alberto la hayan recogido. Indudablemente, Antonio, en esto de recordar figuras de alguna forma señeras de la medicina uruguaya, tiene un valor intrínseco enorme, porque de otro modo serían vidas, trayectorias, esfuerzos, conquistas que se olvidarían. Entonces, más allá de esta presentación eh, que Alberto acompaña, por supuesto, me gustaría reconocer la labor sostenida de Antonio en ese sentido, que es una labor que todos deberíamos reconocer de manera constante, permanente, porque tiene un valor enorme. Yo me crié cercano, me crié, digo, porque tenía familia allí y iba con mucha frecuencia, cercano a la estación Capurro, que está muy próxima al río Santa Lucía. Y digo, obviamente, tengo recuerdos enormes y variados del río Santa Lucía, de las idas a su costa y de la navegación mismo del río Santa Lucía. No llegué como García Capurro hasta los confines iniciales del río, pero anduve muy cerca. Y a propósito de la muy buena exposición de Alberto, recordé algo que es una historia ficcional con el apéndice de Chaplin, porque dos fabuladores crónicos, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi, se conjugaron para tejer una historia en la cual el apéndice aparecía enterrado en una maceta del Maciel, que como vimos no era en el Maciel sino en el Británico, pero la ficción llevó al apéndice hasta la maceta y hubo personas que reprodujeron como fehaciente el hecho de que el apéndice de Chaplin estaba en ese lugar. Así que muy gracioso y por supuesto se puede unir la verdad histórica con la ficción que le acompaña. Así que felicitaciones tanto a Alberto como a Antonio. Sí, muchas gracias, fue fantástico, realmente. La está pidiendo Antonio. Hola, hola. Ah, sí. Adelante, Antonio, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en realidad lo mío es muy, muy lateral. Yo, en conexión con lo que decía Miguel recién, quiero agradecerle especialmente a Alberto, porque fue Alberto el que trajo al presente a Rafael García Capurro. La investigación la hizo Alberto y fue fantástica. Tomó contacto con la familia y rescató cosas que hasta ahora eran desconocidas como parte de lo que es la pérdida de la memoria social. Yo a Rafael García Capurro lo conocí ya cuando era un hombre muy mayor y que era el referente del Hospital Británico, sobre todo a través de las anécdotas de Omar Barreneche, con quien trabajé muchos años, que lo respetaba como un gran maestro porque era el jefe de la cirugía del hospital. Pero además su padre había sido el organizador del hospital. El Hospital Británico se hizo, entre otras cosas, para atender al personal jerárquico y trabajadores de las empresas británicas en el Uruguay, particularmente de los ferrocarriles y de las obras sanitarias. Y tenía en su tiempo unas salas generales como las de los otros hospitales, de esas de muchas camas, todas en un ambiente común, que están en la parte vieja del hospital. Eso ya ha sido reemplazado por otras cuestiones, otros espacios. Pero Rafael García Capurro tuvo, como bien dijo Alberto, otro hermano
que fue Federico García Capurro, que era un radiólogo muy destacado, que trabajó en el Hospital Pasteur y que fue compañero de Piaggio Blanco, con el cual hizo notables investigaciones, pero que luego derivó en político y que fue ministro de Salud Pública con mala fortuna, mala fortuna por sus malas intenciones, y luego fue ministro de Defensa Nacional durante la dictadura. Pero este es el Federico García Capurro malo, digamos, desde el punto de, entre comillas. Rafael García Capurro tuvo, como mencionó Alberto, la esposa era Margarita Méndez Spangenberg, y Margarita Méndez de García Capurro, que era como se llamaba, fue la presidenta del Sodre durante muchos años. Y allí concurría a los conciertos y a la ópera García Capurro acompañando a su esposa y a sus hijos, incluyendo el hijo que mencionó Alberto que tuvo ese terrible accidente que, sin embargo, no le impidió hacer una vida social muy productiva. Pero Rafael García Capurro fue sobre todo un creador en cirugía, en organización y en cultura, a través de todo lo que Alberto expuso. Pero desde el punto de vista de la cirugía, fue un hombre que en el país solamente fue acompañado por otro cirujano de toras, que fue también un inventor de cuestiones que se usan hasta hoy, que fue Valentín Crosa Dorado. Y los aportes que hizo García Capurro tienen trascendencia universal, aunque por el colonialismo cultural lo tenemos olvidado. O sea, la valva de García Capurro se reconoce en muchos lados y, sin embargo, no le llaman de García Capurro, le llaman la valva de Montevideo. Fíjense hasta dónde llega el borrar el recuerdo. De modo que lo que hemos tenido ha sido la presentación excelente de Alberto sobre un médico que fue cirujano, destacadísimo, poeta, plástico y ecologista, porque también todas sus referencias al mantenimiento del ambiente son cosas que, vistas con la óptica de hoy, serían para rescatar. Muchas gracias por este espacio. Y un abrazo para todos. Muchas gracias a ti, Antonio. Muy rico, como siempre, lo que tú aportas. Bueno, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alberto en particular, a Antonio también, y nos vemos pronto.